Hola, bueno, hoy vamos a ver otro video sobre cómo crear una libreta digital utilizando una planilla de cálculo. En el video de hoy vamos a ver la parte de calificaciones, la hoja de calificaciones. Antes quería mostrarles un poco el resultado final, que ya lo vimos en el video anterior, de esta libreta. Esta libreta tiene 3 hojas, una de datos, que es esta que estamos viendo acá. Lo particular que tiene esta hoja es que la edad se calcula automáticamente. Una hoja de calificaciones, que es esta que tenemos acá, en la cual tenemos inmovilizados los datos de los alumnos, y acá aparecen columnas con orales y tareas, con las notas. En particular, las notas que están en rojo son las notas bajas. Y a la derecha tenemos una columna con los promedios individuales. Y debajo los promedios de cada día de los que están acá en esta hoja. Y en particular, este es el promedio total entre alumnos y fechas. Un poquito más hacia la derecha tenemos una gráfica que la calculamos con las notas, ¿no? Tenemos allí en azul las notas del 1 al 5, en naranja las notas del 6 al 9 y en amarillo las notas del 10 al 12. Para tener una idea de cómo está funcionando el grupo. Aparte, además, en esta hoja en particular, si yo quisiera poner un número diferente al rango 1 a 12, no me deja. Por ejemplo, si yo acá me equivocara y pusiera 20, me aparece un mensaje de que el valor no está bien, no es correcto. Y la última hoja, la de asistencia, tenemos todos los alumnos también, ¿no? Con fechas en las cuales le vamos poniendo presente, una F a los que faltan, una A a los que tienen un aviso y una J a los que tienen la falta justificada. Y a la derecha tenemos la suma de cada una de esas condiciones, ¿tá? O sea, cuántos presentes tiene, cuántas faltas, etc. Y debajo lo mismo, pero por día. Bien. Bueno, vamos a comenzar creando una hoja nueva donde vamos a poner todos los datos de las calificaciones. Entonces vamos aquí abajo, le damos un clic en el más, nos apareció una hoja nueva, le doy un clic derecho encima y pongo cambiar el nombre y ahí le ponemos calificaciones. Lo primero que vamos a hacer dentro de esta hoja es copiar los datos de la hoja datos, los datos más importantes de la hoja datos, para llevarlos por allí. Arrastro y copio estas 3 columnas, los datos de las 3 columnas, le doy un clic derecho, copiar, voy a calificaciones, doy un clic acá en A1 y pego. Ahora voy a ajustar un poco los tamaños para que se vea mejor nada más. Selecciono las filas y las aumento un poco. De acá abajo, de una de ellas nomás, y todas van a quedar un poquito más altas. Ahora las columnas, yo quiero que tengan el tamaño exacto, le doy un clic derecho aquí, un doble clic aquí a la derecha, ¿viste? Así,
y quedan todos con el tamaño exacto que precisan. Pero también de repente puedo querer que fueran un poquito más grandes, la selecciono y desde aquí de la derecha agrando una de ellas y las que estén seleccionadas se agrandan al mismo tiempo. Bien, ahora vamos a agregar una fecha acá. Vamos a empezar a trabajar con las calificaciones. Voy a trabajar en una columna y después en las otras es lo mismo. Se voy a poner una fecha, por ejemplo. Doy un enter. Y esa fecha la quiero poner en forma vertical. Entonces, bueno, primero le voy a dar un formato. Le voy a poner Arial. Vengo acá, le pongo Arial para no buscarlo. 12, de 12 puntos. ¿Ah? Y ya que estoy acá, le pongo negrita. ¿Ah? Y ahora la voy a poner en forma vertical. Le doy un clic derecho encima, voy a formato de celdas y ahí dentro de formato voy a alineación y marco acá para que tenga una inclinación de 90 grados. Pongo aceptar y la fecha ya me quedó como quería. Aumento esa celda, aumento esa fila, perdón, desde aquí y achico un poco la columna, más o menos una cosa así. Este va a ser el tipo de columna en la cual voy a ir poniendo las calificaciones. Ahora vamos a ver la validez, o sea, qué números voy a poder escribir en estas celdas. Las selecciono, las celdas donde voy a poner mis calificaciones en esta columna. Voy a datos, elijo validez y acá en validez voy a especificar que los números que pueden ingresar sean números enteros y acá voy a decirle que estén en un intervalo. Dice intervalo válido y el mínimo va a ser 1 y el máximo va a ser 12. Pongo aceptar y con eso ya está pronto de que en estas columnas, si yo entro un número cualquiera entre 1 y 12, por ejemplo 7, no va a haber problema, pero si quiero poner un número diferente, por ejemplo 23, me va a dar un error, me dice que el valor no es válido, pongo aceptar. Y no me deja entrar, nada más que números dentro de ese rango de 1 a 12. También voy a poner una condición, o sea, quiero que el programa, la planilla me avise cuando las notas son bajas para que le preste más atención. Y entonces selecciono otra vez las celdas que están en esta columna. Voy a formato, condicional, y acá donde dice condición, y voy a seleccionar que el valor de esa celda esté entre los números 1 y 4, por ejemplo. O sea, que es una nota menor que 5. Y ahí le voy a aplicar un estilo, que no es ninguno de estos, voy a poner un estilo nuevo, en el cual establezco que el fondo sea de color. ¿Tá? Elijo el color que quiero que aparezca para advertirme que la nota está entre 1 y 4. Por si no me di cuenta. Pongo aceptar y aceptar. Y si yo escribo cualquier nota del 1 al 12, no pasa nada, pero si esa nota es 1, 2, 3 o 4, la celda queda con un color más fuerte. Bien.
También aquí, en esta columna, vamos a ponerle bordes, ¿no? Entonces, selecciono la celda, le doy un clic derecho, voy a formato, y aquí en bordes le pongo que es todos los bordes, pongo aceptar, y ahí todos los bordes me quedaron un poquito más marcados que me permiten visualizarlos mejor. Bien, ahora voy a copiar los datos, a completar los datos acá de estos supuestos alumnos. Bueno, supongamos que estos son los datos de mis alumnos. Ahora voy a poner algún título acá. Supongamos que alguna de estos días las notas son de orales y otros días, por ejemplo, estos corresponden a tareas. Entonces digo, lo primero que voy a hacer es insertar una fila aquí arriba para poner esos títulos. Doy un clic aquí, clic derecho y pongo insertar fila encima. Y acá le voy a poner orales. Y acá, por aquí, voy a empezar tareas. Viste que él, como aquí abajo estaba vertical, ya los puso verticales y a este también está. Pero ahora le voy a cambiar eso. Aumento un poco de aquí para verlo mejor. Y voy a ir a formato de celda. Y en alineación le voy a decir que no, que quiero que la alineación sea horizontal nomás. ¿Tá? Copio el formato de y se lo pego en este. Ahora selecciono estas columnas y le doy clic derecho y pongo combinar celdas, y de todas las celdas estas me queda una sola. Aquí aprovecho que lo tengo aquí a mano y le pongo alinear al centro. Y aquí hago lo mismo, selecciono todas estas, le doy un clic derecho, pongo combinar celdas y centro. Bien, ahora vamos a calcular los promedios de estos alumnos. Vamos a calcular los promedios, entonces aquí al costado del primer alumno voy a poner es igual y escribo la palabra promedio y abro un paréntesis y selecciono el rango de todas las calificaciones de este alumno. Cierro con otro paréntesis y doy enter y me calculó el promedio de las notas de este alumno. Como yo quiero que me aparezca solo con 2 decimales y no con toda esa cantidad de numeritos, le doy un clic derecho, voy a formato y en número, acá establezco que los decimales sean solo 1 o 2. Pongo aceptar y ahí me lo arreglo. Ahora fíjate que simplemente vengo acá a la derecha y debajo de este valor, que el puntero se me transforma en una cruz, y ahí arrastro hacia abajo para completar. O simplemente doy un doble clic y él me los completa todo automáticamente. Y me apareció todos los promedios de todos los alumnos. Acá si querés le pongo promedio, ¿tá? Y le copio el formato de
tengo acá al lado, pongo clonar formato y ahora lo pongo un poco más al centro y achico un poquito esta columna. ¿Ah? Tengo que aumentar esta fila para que aparezca todo el nombre. Y para que quede bien, viste que estos números son un poco... La fuente de estos números, los promedios, es más chico que el resto. Entonces, digo, selecciono esto. Voy a poner el mismo... En la misma fuente que tienen los demás, que es Arial. La escribo acá. Arial 12. Y además le voy a poner los bordes que no se están viendo. Clic derecho, formato de celda, borde, todos los bordes, aceptar. Y de repente aquí abajo también podría calcular el promedio por día. ¿Tá? Entonces, fácil, es más tan sencillo. Mira, aumento la fila esta aquí abajo. También acá pongo es igual, escribo la palabra promedio, abro un paréntesis, marco el rango que va de aquí hasta allá arriba. ¿Ah? Ahí. Termino con un paréntesis y doy enter. Y bueno, acá no me complico mucho. Voy a que está bien escrito como lo quiero y copio el formato y se lo pego a este. Y después acá arrastro hacia la izquierda para completar los promedios por día. Como se me está complicando un poco para visualizar la información, porque hay muchas columnas y muchas filas, puedo venir acá a este lugar, o sea, tomar esto como los títulos superiores y esto como los títulos de la izquierda. Vengo acá y voy a ver y pongo inmovilizar filas y columnas. Viste que a partir de ahí yo puedo navegar hacia abajo y me quedan los títulos, o podría navegar hacia la derecha y me quedan los otros títulos de la izquierda. Ahora aquí a la derecha voy a agregar un mensaje, un aviso, llamado el título que acá le voy a poner aviso. Un aviso de que cuando el promedio sea muy bajo, me avise, ¿no? Me aparezca acá, por ejemplo, la palabra ojo o alguna cosa así. Entonces pongo así, es igual si y si, y acá va primero la condición, después lo que yo quiero que aparezca si la condición es verdadera, y después lo que yo quiero que aparezca si la condición es falsa. O sea, tiene 3 parámetros. Ahora lo vamos a repasar. Entonces, pongo, este valor es menor que 4, por ejemplo, y pongo punto y coma, y entre comillas escribo ojo. Y punto y coma, y entre comillas no escribo nada. Y cierro. Y viste que cuando yo relleno hacia abajo, me aparece solo un ojo acá, que es este que tiene 3,09 de promedio. Y los demás están todos bien. En la función sí tiene 3 parámetros. Una condición, lo que quiero que ocurra si esa condición es cierta, y lo que quiero que ocurra si es falsa. En el caso del ejemplo que vimos recién, los parámetros correspondían en el sí correspondían a si la nota es baja, hago un aviso, si no, no hago nada. Concretamente escribimos
Si la celda de al lado, que correspondía al promedio, es menor que 5, pongo ojo entre comillas, y si no, no pongo nada entre comillas. Bueno, ahora vamos a construir una gráfica con las notas del grupo ordenadas contadas en 3 rangos, un poco para tener idea de qué está pasando con el grupo, cómo está trabajando. Los rangos que van a ser del 1 al 5, las notas del 1 al 5, en otro va a tener las notas del 6 al 9, y en otro va a tener del 10 al 12. Entonces, digamos, podríamos contar las notas a mano, ¿no? Pero puedo utilizar la función contar si conjunto, que se escribe así, mira, es igual contar punto si punto conjunto, abro un paréntesis y marco el rango de todos los promedios que va desde aquí hasta aquí. Y después pongo punto y coma, y entre comillas pongo menor que 6. Viste que ahí va a contar cuántas notas hay menor que 6. No puse, viste, me apareció un error porque no puse la comilla final después del 6. El menor que 6 va entre comillas. Le pongo que sí, lo corregí solo. Y ahí me contó que hay 8. Acá hago un poco lo mismo, ¿no? Pongo es igual contar punto si punto conjunto, abro paréntesis y marco el rango que va desde aquí hasta el final, y punto y coma, y acá cuento, en el último cuento los que son mayores que 9, bueno, una comilla y cerrar el paréntesis. Había que conté los que son menores que 6 acá y los mayores que 9 acá. Y este otro lo podía hacer de una forma más o menos parecida, pero como es un poco más compleja. Lo más sencillo es que vea cuántos alumnos tengo, que tengo 19, lo miro fácilmente en el total. Entonces, a 19 le resto lo que tengo acá y le resto lo que tengo acá. Mientras no cambie el número de ese 19, esta operación va a dar cierta si yo cambio cualquiera de los valores. Viste, el cambiar las notas de cambiar cualquiera de los promedios. Selecciono esto, donde tengo esto como que son los títulos y estos son los datos. Voy a la gráfica acá, dice insertar gráfico, y voy a poner un círculo, elijo el que más me guste, y pongo finalizar. Viste que ya ahí me insertó el gráfico, en el cual aparecen en azul las notas del 1 al 5, en naranja las del 6 al 9 y en amarillo del 10 al 9.